Familia, hoy vamos a hablar de la marcha de son, la marcha de salsa en 2-3, en 3-2. Les voy a dar todos esos pequeños detalles, todas esas pinceladas que logran hacer que cada clave suene con la marcha específica y que suene con ese sabor que va. Son boberías lo que realmente hace falta para diferenciar una marcha de la otra, pero son cosas que hemos omitido. Yo en algún momento lo hice y cuando las aprendí realmente me di cuenta que hacen falta, no son por gusto. Entonces, vamos paso a paso. Les hice unos PDF, unos papeles con los patrones, les hice unos tracks también para que puedan estudiar y todo se los dejo aquí abajo en la descripción, los links para que puedan descargarlo. Entonces, vamos a hablar ya en sí de la marcha. El patrón todo el mundo se lo sabe y les voy a dar el primer detalle. Siempre la hembra, la tumbadora, siempre va en el lado 3. Cuando digo lado 3, digo lado 3, para los que han visto mis videos anteriores sabrán que yo me refiero al lado 3 como pa, pa, pa. Y el lado 2, right? Entonces, viéndolo de esa manera, la hembra siempre va en el lado 3. Con, kiki, con, kiki. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya sea en 2 o en 2-3 o en 3-2, siempre va la hembra en el lado 3. Entonces, viéndolo de esa manera, se dan cuenta que entonces simplemente es cambiar de orden las cosas. Básicamente sí, pero les voy a dar los detalles que hacen falta para que tengan todo bien claro. Les aseguro que después de esto se van a ir sin ninguna duda. Vamos a empezar con la marcha 2-3. La marcha 2-3 todo el mundo se la sabe. Como siempre digo, canten las cosas para que les sea más fácil. Lo que puedes cantar, lo puedes tocar. Entonces, chica taque, chica tiki, chica ta, chiquita tiki, chica taque, chica titi, chica ta. Yo así me gusta más entrar en sabor cantando las cosas. Así cuando paso para el instrumento, todo es mucho más fácil. Entonces tenemos eso claro. Chica ta, chica titi, chica ta, chica titi, chica ta, chica titi, chica ta, chiquita tiki, chica ta, chica titi, chica ta, chica tiki, chica ta, chica titi, chica ta, chiquita tiki. Entonces, esa es la 2-3. En la parte de abajo. En la parte de arriba, que yo le llamo arriba porque pasamos de ya sea cáscara o de quizá una charanga a la campana, en fin. En la parte de arriba vamos a cantarle. Yo sé que todos ustedes se lo saben, pero es importante, aún las cosas que uno se sabe, no dejar ninguna laguna. Entonces hace chica ta, chica titi, chica ta, tunga titi, chica ta, chica titi, chica ta, tunga titi. Entonces, básicamente eso, vamos a tocarla ahora lento. Chica ta, ah, 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 ah. Importante siempre cantar la clave cuando estudien. Eso hace un resultado enorme, se los prometo. Entonces, ya que tenemos eso en puerta, vamos a los tracks. Recuerden que todo esto es en vivo, entonces por lo mismo voy pasando las cosas, voy cambiando de aquí y de allá, para hacerlo un poquito más íntimo, para que se den cuenta cómo son mis clases online y bueno, mis clases en persona también. Siempre trato de ser un poquito interactivo y hacer las cosas más amenas, porque el aprender no tiene que ser pesado, ni te tiene que dar nervios, ni nada de eso. Tiene que ser un proceso de aprendizaje, tiene que ser tranquilo y como sentirse relajado. Entonces vamos a hacer la 2-3. Le grabé un timbal, una campana, le puse una clave también y le puse un güiro. Vamos a chequearlo, tiene una parte abajo y tiene una parte arriba también. Entonces, ya que estamos aquí, vamos para... Ya, y le puse el metrónomo también. 2-3. Ah, 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 ah. Ahí. Practiquen así. Sin cambio, sin nada, así. Ahora subimos.
Entonces, si se dan cuenta, pueden practicar junto conmigo viendo el video. Pero como les digo, vuelvo y repito, les dejo los tracks aquí. Lo más importante de todo esto es practicar y practicar y practicar. Yo sé que el patrón, si lo ven en cuanto al papel, es una sucesión de corcheas. Chaca, 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 chaca. Pero, como siempre le digo en los videos, hay cosas que no se pueden escribir que las lleva. Pequeños, quizá adelantos, pequeños retrasos que cambian todo, que le dan sabor a las cosas. No sean tan mecánicos. Entonces, disculpen el baile, pero es que es importante entrar en ese flow. Todo eso importa, respirar, el moverse, el sentir hasta la cabeza, eso no es por gusto. Todo tiene que ver para entrar en esa cadencia. Entonces, ya vimos la 2-3, que básicamente todo el mundo, realmente yo siempre me topo con la gente, con los alumnos, que normalmente se saben perfectamente la 2-3. La 3-2, si tú la estás viendo ahí, ve el principio. El principio exactamente es un abierto. El abierto ese cambia todo. Yo en su principio, yo empecé a tocar desde muy niño. Yo era empírico, aprendí por oído. Mi papá es músico y siempre me ha gustado tocar. Siempre me gustó tocar. Pero al paso que me fui informando y documentando y demás, choco en varias orquestas de muchachos y eso, y empiezo a aprender que exactamente como la marcha suena igual, chica taca, chica titi, pero hablando en términos de la 3-2, es importante acentuar ese principio. Si se dan cuenta, tiene el compás, el primer compás está ahí sin repetición, y ya en el segundo entramos en un ciclo de repetición, porque ya cuando pasas después del primer compás, ya cuando sigues, realmente suena igual. Chica ataque, chica titi, chica ataque, chica titi. O sea que no está mal lo que estabas haciendo, pero los comienzos sí están mal. El comienzo es importante porque es lo que te determina la clave. Chica ataque, chiquita ataque, chica ataque, chica ataque, ping. Eso cambia todo. Ping. Ese comienzo, ahorita se van a dar cuenta, cambia todo. Aun cuando después se mantiene así, te cambia todo. Si contamos 1, 2, tiene su sabor. Entonces, hay ciertos congueros, ciertos tumbadores que les gusta abrir aquí. Yo he conocido muchos que les gusta abrir aquí y no está mal, eso es cuestión de gusto. Eso sí, no tiene nada que ver. Pero esa acentuación inicial de esta marcha de la 3-2 es importantísima. Es como en el timbal, si ustedes se notan ese que después ya se vuelve en loop y ya no aparece esa primera corchea, también es importante abrir así. Entonces, pasa mucho en el timbal, pasa mucho en la conga que los comienzos no los tenemos claros. A pesar de que los patrones ya cuando caen en un ciclo de repetición son iguales, pareciera que es lo mismo, pero no es igual. Entonces, practiquen todo esto con calma. Vamos a volver aquí y vamos a ver entonces la marcha 3-2, pero arriba. La marcha 3-2 arriba es un poco agresiva cuando empieza, por ejemplo, en un tema que sea tiempo rápido, que empieza arriba. Recuerden que todo esto es en vivo, entonces me puse a tocar, vieron el papel, pero no vieron mis manos. Ya vieron el papel, entonces se los voy a mostrar aquí. Eso es lo que podría ser agresivo. Pero es cuestión de práctica. Me he topado con mucha gente que cuando empieza, por ejemplo, a vivir mi vida, es agresivo ese inicio. Pero vamos a hacerlo con el track. Recuerden, estudien con calma. Y esa acentuación primaria, yo sé que después se vuelve en loop, se vuelve un ciclo y ya no aparece. La podemos repetir para reafirmar la clave. Como un detalle, como un adorno, como una variación, pero eso reafirma la clave. Por ejemplo, hablando de la marcha abajo, estoy dando todos los detallitos que yo uso y que te cambian todo.
¿Se dan cuenta? Lo único que estamos cambiando de la 2-3 al iniciar a la 3-2 es este abierto. O sea, estamos cambiando esta, más bien, esta palma por esta abierto. Entonces, todo lo demás es igual. Pero eso cambia todo porque es pan. Eso entra con la clave y te mejora las cosas. Entonces vamos y lo que le decía de los adornos, que me distraigo. Soy como Dory, el de la de Nemo. Lo que decía los detalles de reafirmar la clave. Por ejemplo, ese mismo abierto que tenemos en principio lo podemos repetir. Voy a hacer la marcha, caigo en el loop y después les aviso para que se den cuenta. Ahí entré en el loop. Entonces, si yo quiero en algún momento de la canción sentir otra vez reafirmar la clave, por ejemplo, ahí estamos, reafirmamos, eso nos vuelve a dar y uso las dos manos para poder caer bien. Ahí ya caí al todo eso cambia las cosas, todo eso cambia el sentir, el flow, como los boricuas. Vamos entonces, ya que tenemos eso, vamos a tocar. Voy a poner lo misma historia, el güiro, una campana, un timbal. Tenemos parte abajo, tenemos parte arriba. Y espero que todo esto les sirva. Háganlo con calma, estudienlo. Y acuérdense que todo esto, el esfuerzo siempre paga de vuelta. Eso se lo juro. Eso no tiene fallo. Si ustedes estudian, en el futuro van a estar súper confiados con razón. Pero no se trata de ser confiados sin saber. Van a estar documentados. Aprovechen el tiempo, este confinamiento, este coronavirus. Que todo lo que viene después hay que estar más preparado porque la competencia va a ser más fuerte. Hay menos trabajo, entonces todo eso influye para que uno coja esas ganas para prepararse más, para sobresalir. Entonces, sin dar más muela, como decimos nosotros, vamos a tocar parte abajo y parte arriba y ya casi terminamos. Ahí. Si reafirmamos. ¿Se dan cuenta? Le da ese toque. Subimos. Reafirmamos ahí. ¿Se dan cuenta? Realmente eso lo que le hace. Eso es lo que da el repetir ese abierto de principio. No es cuestión de mucha ciencia, es cuestión de entender que eso ayuda al bailador. Yo sí me da risa porque yo siempre hago, mi mujer siempre me dice, hablas de bailador y tú no bailas, y mi mamá también. Pero yo no bailo nada, pero es realmente cuando uno toca, que normalmente cuando uno toca este tipo de géneros, es para el bailador. Entonces eso lo ayuda. Cuádrenlo, practíquenlo, siéntanlo y van a ver la diferencia. Espero que les haya servido, espero que les guste. Estoy tratando de hacerlo de esta manera porque es más interactivo con ustedes. Me gusta más hacerlo así porque es más fluido, es más natural. Y como les digo, el aprendizaje no tiene que ser estresante. Es una cuestión divertida. Si esto te gusta, lo hace mucho más fácil. Y bueno, espero que te quedes aquí, que compartas el video, que te suscribas. Ahí están todas mis redes, mi Instagram, mi Facebook. Y cualquier duda, siempre estoy abierto. Escríbame. Gracias a todos los que se han conectado nuevamente conmigo. Muchos seguidores viejos que no hablaba con ellos hace mucho tiempo me han escrito nuevamente. Y me da mucho gusto reencontrarme con todos ustedes. Retomar esto que siempre me ha gustado enseñar por aquí, por videos.
Entonces, nos vemos en la próxima y recuerden, el esfuerzo paga de vuelta. Practiquen con calma y se van a acordar de mí. Les dejo todo aquí, los tracks, los papeles, a estudiar. You may say